Trabajo y Gerencia del Talento Humano. Y hoy les traigo un tema y es cómo hacer frente al estrés para no incrementar el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es abrir un espacio para que ustedes puedan lograr participar. Esta charla pues va a ser efectiva en la medida de que ustedes logren una participación. De lo contrario, pues esto se va a convertir más en un monólogo que en una participación. Sin embargo, van a haber momentos en los que sí, la participación va a ser esencial. En esos espacios, si alguno no participa pues por cuenta propia, pues escogeremos una persona al azar. Yo no los conozco a ninguno, entonces voy a ser muy transparente en ese aspecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la organización que vamos a realizar en esta presentación va a ser que lo primero que vamos a hablar es un poco del estrés. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer qué es eso que llamamos estrés para que de ahí en adelante yo pueda realmente hacerle frente, ¿verdad? Entonces quisiera que me contaran para ustedes qué es el estrés. Si gustan pueden abrir micrófonos o pueden participar por medio del chat, como les quede mucho mejor. Bueno, escojamos una personita entonces. Vamos a escoger a Alison Cristina. Alison, cuéntanos para ti qué es el estrés, qué entiendes por estrés. Buenos días. Buenos días. El estrés pues un desequilibrio en la manera como pues asumimos ciertas situaciones de diferentes tipos en la vida y que desemboca pues en una serie de consecuencias de carácter físico y emocional. Creo que de manera personal podría definirlo así. Es la manera como valoramos y percibimos situaciones que se nos presentan en la vida. La situación en sí misma no es el problema, sino la manera como nosotros lo percibimos, lo Ujú. valoramos, lo interpretamos y autorregulamos nuestras emociones, sí o no, frente a esa situación que se presenta. Perfecto, Alison, muchas gracias. O sea que el estrés para ti es algo negativo o en ocasiones tiene algo bueno. No, no necesariamente negativo. Sigmund Freud, Ujú. recuerdo, decía que a veces ciertos niveles mínimos de estrés son positivos para motivar a la acción. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alison. Efectivamente, el estrés es esencial. Nosotros los seres humanos no podríamos vivir sin estrés, pero el estrés debe ser bien manejado. Ya ahorita vamos a ver un poco a profundidad sobre esto, pero el estrés, si nosotros no tenemos estrés en nuestra vida, nosotros no vamos a tener impulsos que nos lleven a movilizarnos. Entonces, sí, definitivamente, yo no me estreso, no voy a hacer las cosas. Por ponerles un ejemplo, hay ocasiones que hay personas que uno dice, oiga, esta persona nunca se estresa por nada, nunca. Entonces uno le dice, ven, reunámonos rápido que acá tenemos que hacer el informe que nos pidieron y que es para esta tarde. Y él dice, no, relájate, tranquilo, fresco. Eso no pasa nada si no lo entregamos. ¿Sí? Entonces el estrés nos ayuda a podernos movilizar. Si nosotros estuviéramos reunidos en un salón de forma presencial y llega un león, ¿sí? Imagínenselo, llega un león. Entonces nosotros tenemos varias opciones, o me escondo, o simplemente digo voy a correr porque yo corro rápido, o no, yo tengo como fuercita, me voy a enfrentar al león. Entonces, el estrés lo que hace es liberar una alta carga energética según por medio de unas hormonas que se liberan y que ahorita ya lo vamos a ver un poco más a fondo también. Y eso lo que hace es hacer que mi cuerpo genere más energía para poderse movilizar.
Entonces todo mi cuerpo se prepara para gastar energía, pero cuando en realidad yo no la libero, ¿cierto? Cuando en realidad yo siempre estoy frente a un computador o estoy estresado, pero no en un ámbito que me exija que yo libere una alta carga de energía, pues simplemente mi energía se va a quedar en mi cuerpo y no la voy a poder liberar. Por eso es que normalmente a nosotros nos recomiendan para liberarnos del estrés, viéndolo de una forma negativa, que en realidad se llama distrés, lo, lo, lo canalizamos y nos recomiendan canalizarlo por medio del ejercicio o de actividad física. ¿No? Y es precisamente por eso, porque toda esa energía acumulada la debemos liberar. Muchas gracias, Alison, por tu comentario, por tu explicación. Muy chévere todo tu concepto. Entonces, acá, volviendo al tema del estrés como tal, cómo funciona, es que a mí se me presenta un problema o una demanda, ¿sí? O una situación en general. Y inmediatamente, yo sin quererlo, ¿cierto? Instintivamente, lo que hago es empezar a mirar qué recursos tengo para poder solventar esa situación. Entonces, si a mí me ascendieron de cargo, porque la persona que estaba antes en ese cargo ya no se encuentra en la empresa y me pusieron aquí, pero yo no tengo un entrenamiento adecuado, si yo considero que aún no estoy preparado para ese cargo, no tengo habilidades, si el conocimiento que tengo me hace falta, o es que aparte de que me van a poner el nuevo cargo, también debo hacer las mismas funciones que venía haciendo antes en el anterior cargo, entonces tal vez mi recurso va a ser, el que me va a faltar va a ser la falta de tiempo, ¿cierto? Y con eso pues me va a faltar energía porque me voy a cansar mucho más fácil. Entonces nosotros empezamos a analizar todos estos recursos, qué recursos me hacen falta y cuáles realmente tengo para solventar esa situación. Si por el contrario me ponen en ese nuevo cargo y yo tengo todos los recursos necesarios porque es que me van a quitar el cargo anterior solo para que me dedique a este cargo. Adicionalmente, me van a hacer una capacitación y un entrenamiento de 3 meses, entonces ya me van a entrenar bien en el cargo. Me van a colocar un coach para que me desarrolle competencias de liderazgo porque el cargo requiere liderazgo. Entonces, pues yo ya me voy a sentir más tranquilo y no me voy a sentir estresado. Eh, Cuando realmente se presenta que me faltan recursos, ¿sí? Entonces se empieza a sobrecargar los elementos de esa demanda que se me presentó y superan mis capacidades. Entonces ahí es cuando empieza una sensación de angustia, una sensación a veces también de frustración, y empiezo a sentirme como que no voy a poder lidiar con esto. ¿No? Teniendo en cuenta lo anterior, pues el estrés tiene unas fases. Entonces, la fase uno es la alarma. ¿Sí? Quisiera que me dieran ejemplos de cuál consideran ustedes que puede llegar a ser esa alarma. Cristian, Camilo, ayúdanos con un ejemplo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. De pronto un ejemplo podría ser no lograr manejar con control alguna situación. Pues un nivel alto de Ok. estrés de pronto pudiese generar eso, ¿cierto? Que no tuviésemos o que no pudiésemos controlar las situaciones diarias, los retos que se nos presentan y colapsar. Ok, ¿a qué te suena eso de alarma? Cuando a ti te dicen se activó una alarma, ¿a qué te suena? Como una alerta, o sea, como un aviso de Ok. que algo está sucediendo de una forma de pronto anormal o que algo se está activando que no debería pasar o algo así. Ok, ¿y qué reacción tú puedes llegar a tener de esa alarma? Pues digamos, si estamos frente a una situación de estrés, pues que nos Ujú. está generando como algo anormal de pronto en una situación diaria, de pronto un cansancio adicional físico, de pronto eh, en una actividad que se nos esté de pronto asignando y que consideramos pues que no está dentro de o que no hemos sido capacitados para ello, pues de pronto sentir frustración por no ser capaz de realizarla. Esto de Ujú. pronto sería un signo de eso.
Perfecto, muchísimas gracias por tu comentario. Heidi Arevalo, ¿nos puedes comentar para ti qué sería eso de la fase de alarma y de pronto darnos un ejemplo? Buenos días. Pues para mí la fase de alarma es como esa situación que nos pone como en modo pues alerta, como la situación que como que inicia para que uno reaccione o pueda dar una respuesta a esa situación que se está presentando. Perfecto. Un ejemplo podría ser de pronto, eh, digamos, una tarea Ujú, que tenemos que entregar bajo un tiempo muy estrecho ujú. y de pronto tener más situaciones que como que de cierta manera nos limiten a poder cumplir esa tarea en un determinado tiempo. Perfecto, perfecto. Muchas Pensaría que gracias. eso es. Muchas gracias, Heidi. Efectivamente, la fase de alarma es como cuando yo escucho una alarma en físico, ¿cierto? Inmediatamente me activa. ¿M? Me activa y de ahí se pueden generar emociones porque yo puedo decir, como nos ponía el ejemplo Heidi, tengo que presentar una tarea en un tiempo corto, entonces la reacción es no, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me acelero, empiezo a mirar cómo voy a hacer y la sensación va a ser de angustia. Entonces en esta primera fase solamente es esa reacción que yo tengo inicial a la amenaza. ¿M? Y yo podría decir, oye, no, mira, tenemos muy poquito tiempo, ¿cierto? Esa podría ser una reacción. Tenemos muy poquito tiempo, podemos negociar, esa puede ser una primera reacción. O la primera reacción es empezar a buscar tal vez la solución a ese inconveniente. Eh, y mi reacción básicamente va también ligada al tema de las emociones, que yo me sienta frustrado, que yo me sienta con temor a no poder cumplir con esa situación, ¿cierto? Entonces, la fase uno me da esa alarma y me puede llegar a generar una emoción. Y de ahí se desencadena la segunda fase, que es la fase de resistencia, que es cuando yo ya empiezo, por medio de esa reacción que tuve, a tratar de ponerla en práctica y a enfrentar como tal el problema. Entonces, si yo ya sé que tengo que reunirme con 3 personas para poder entregar esa tarea en el tiempo que nos asignaron, pues yo tengo que entonces empezar a llamarlos, a coordinar agenda, a venga y reunámonos, toca ya. Entonces me tocó reprogramar cosas que tenía organizadas, tal vez, ¿cierto? Entonces, todas esas actividades que yo llevo a cabo para poder tener esa adaptación a esa situación, a ese problema, es la fase 2. Entonces, es cuando yo resisto, cuando intento resistir y salir adelante con base en esto. Un ejemplo que estamos viviendo hoy en día mucho es el tema de la pandemia. Entonces, la fase uno fue una alarma, todos los medios de comunicación comentando que estábamos en pandemia y uno te puede haber tenido una reacción. Ay, Dios mío, mi mamá es una persona vulnerable, ¿sí? O mi abuelito, o yo que tengo que trabajar y ahora qué va a pasar con mi trabajo. Todos esos pensamientos están en la fase uno, pero cuando yo empiezo, entonces no, voy a llamar a la empresa, a ver cómo nos vamos a organizar. Entonces ya me explicaron que es que vamos a trabajar desde casa y vamos a teletrabajar y la empresa poco a poco va a ir mirando en qué condiciones estoy trabajando para colaborarme con esa situación o eh, yo puede que por la pandemia, entonces una de mis situaciones es que no tengo un computador, entonces cómo voy a teletrabajar, entonces mire a ver si el vecino me presta o buscar los ahorritos para comprarme un computador o decirle a la empresa que si me puede facilitar un computador. Mejor dicho, todas esas opciones ya hacen parte de la fase 2, que es la fase de resistencia. Y la fase 3, fase de agotamiento, es cuando yo ya definitivamente agoté todos los recursos que tenía a mi alcance y no logré solventar esa amenaza que se me presentó, esa situación. Entonces ya empiezan unas emociones de frustración, de desaliento en mi cuerpo, empezamos
a rendirnos prácticamente, o puede que mentalmente no me haya rendido, pero ya como que mi cuerpo está tan agotado y mi mente está tan agotada que no funciona de la misma forma. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el estrés es saludable, como nos comentaba Alison, que nos decía Sigmund Freud, y es que el estrés es importante en pequeñas cantidades y en la medida que solamente llegue a la fase 2, ¿cierto? Porque si llega a la fase 3, ya definitivamente es cuando me empieza a generar consecuencias que no son sanas para mi cuerpo, para mi mente. Y de ahí para allá se pueden presentar diferentes, perdón, diferentes enfermedades. Entonces, se me pueden presentar migrañas, se me pueden presentar dolores de cabeza, se me pueden presentar dolores musculares, puede que yo presente insomnio, ¿cierto? Y otras enfermedades que el estrés realmente uno no se da cuenta, o a veces no lo valora lo suficiente, y es que la mente es muy fuerte. La mente tiene un impacto muy significativo en cada uno de nosotros y nos puede generar algo o muy positivo o algo muy negativo, ¿cierto? Y todo depende también en la forma como yo vea las cosas. Como hoy vamos a enfocar la capacitación un poco al tema de evitar el riesgo cardiovascular, entonces lo voy a comentar por medio de este mapa que estamos viendo acá, cómo es que funciona el estrés y que me puede generar ese riesgo cardiovascular. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que el estrés lo genera algo externo a nosotros, ¿cierto? Que puede ser un factor ambiental, que puede ser una situación, un problema, ¿cierto? Pero que también influyen de cierta forma factores genéticos. ¿Por qué factores genéticos? Porque dependiendo de mi personalidad, yo a través del tiempo voy formando algo que llamamos estilos de afrontamiento del estrés. Entonces, los estilos de afrontamiento del estrés es como mi personalidad, yo los voy forjando a través del tiempo y es las estrategias que sin yo darme cuenta voy buscando y voy encontrando para poder solventar el estrés. Entonces, esos factores genéticos muchas veces se nacen con ellas, ¿cierto? Y yo tengo como una esencia desde que nazco, pero otros se van forjando a través del tiempo, que son los ambientales también. Entonces, no es lo mismo que yo sea una persona que soy perseverante y que básicamente desde mi crianza me enseñaron así. O puede que desde mi crianza siempre me hayan enseñado a ser perseverante y no rendirme, pero resulta que mi genética definitivamente es una genética que toma todo con mucha calma y no, si ya yo no persevero, entonces si ya no me funciona la primera vez, simplemente me rindo y ya. ¿Sí? Entonces son como esos dos factores que pueden llegar a complementarse. El estrés, como decíamos hace un rato, es generado por una amenaza. Y esa amenaza, cuando yo la hago consciente, genera una hormona que se llama cortisol, ¿sí? Esa hormona siempre se libera solo en momentos en los que se genera estrés. O sea, yo siento estrés y esa sensación que tengo en el cuerpo es que ya se liberó el cortisol. ¿Listo? Como para que entendamos un poco más. Y ese cortisol lo que hace es aumentar el azúcar en mi sangre. Y aquí quisiera preguntarles, ¿por qué creen ustedes que esta hormona, cuando siente estrés, necesita aumentar el azúcar en la sangre? Incluso suprime el sistema inmunológico y con el tiempo, si se presenta muy a menudo, que esto ya es una consecuencia, a largo plazo puede llegar a disminuir la formación ósea, ¿sí? Y adicional a eso, todo esto me lleva a una resistencia insulínica, que es una resistencia que recordemos que la insulina nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo con el azúcar. ¿Por qué creen que todo este proceso se genera cuando tengo estrés? ¿Por qué creen? ¿Qué se les puede ocurrir?
Porque se requiere más, buenos días, porque se requiere más energía. Perfecto, Edgar, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar me genera calorías y una alta carga energética. Entonces, la hormona que hace me prepara para liberar una alta carga energética. Entonces, aumenta el azúcar en la sangre. ¿Por qué creen que se suprime el sistema inmunológico? ¿Ni idea? Sería de pronto el mecanismo de defensa. Ok, resulta que el sistema inmunológico es el que nos brinda todas las defensas para ponerme frente a todos los riesgos que puedo tener, ¿verdad? Entonces, suprimirlo es que lo elimina. ¿Por qué? Porque en ese momento mi cuerpo necesita es liberar esa carga energética y prepararse para luchar y huir, en dado caso de que yo lo requiera, ¿sí? Entonces, el azúcar se aumenta, el sistema inmunológico se reprime porque no va a gastar energía en este sistema, ¿cierto? Sino que lo va a gastar en el que vemos al otro lado opuesto, que es en el sistema nervioso autónomo. Deja de lado el sistema inmunológico, se activa el sistema nervioso autónomo. Por eso es que yo voy sintiendo arritmias cuando yo siento estrés, me agito, como si estuviera trotando suavecito. Entonces empieza a agitarse mi corazón y la hipertensión arterial aumenta, ¿cierto? Entonces, si esto va a ser constante, ¿cierto? A futuro me va a generar una morbimortalidad cardiovascular, o sea, que se va a presentar incluso una alta tasa de probabilidad de que yo pueda morir a través de una enfermedad cardiovascular. Y cuando yo presento también todo el tiempo una resistencia insulínica, pues me empieza a generar diabetes, ¿cierto? Va a aumentar mi colesterol porque el cuerpo ya no va a quemar todo esto y con el azúcar se activa de cierta forma el colesterol. Viene la apnea del sueño, no sé si alguien sabe qué es apnea del sueño. Me gustaría conocer, si alguien sabe, que nos cuente el concepto. Que uno deja de respirar cuando está durmiendo. Cuando está durmiendo, uno deja de respirar. O también se presenta que la persona puede empezar a roncar muy fuerte en las noches. Perfecto. Entonces, como le hace falta el aire, entonces puede llegar a roncar, pero es como cuando tú sientes que se paró la respiración, se paró por completo y de momento como que toma ese aire y como tomó todo ese aire al tiempo, pues sale el ronquido, ¿sí? Entonces, esa es la apnea del sueño. Se me pueden presentar coágulos de sangre, entonces pueden viajar a través de mi sistema y pueden generarme también una enfermedad cardiovascular o darme un paro cardíaco, ¿sí? Y se me puede presentar también un síndrome metabólico. Si aumenta el colesterol, por eso es que en algunas personas cuando se estresan tienden a engordarse un poco, cuando ven que todo el tiempo están estresados. Esto puede variar dependiendo de los factores genéticos de cada persona, pero en algunas personas cuando está sufriendo por una temporada larga, está pasando por una temporada larga de estrés, pues se tienden a inflamar, como a engordarse un poco, y en muchas ocasiones es porque todo este proceso puede aumentar el colesterol. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros lidiamos con el estrés? Entonces debemos dormir bien, descansar bien para poder tener energía para desarrollar las actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros creemos que porque yo trabajo de 7 de la mañana a 11 de la noche, entonces yo soy productivo. Y resulta que no. Resulta que el cuerpo debe descansar y cuando yo logro descansar, logro dormir bien, al otro día amanezco mucho más productivo. Si yo tengo jornadas tan largas, tan extensas, lo que me va a pasar es que yo no voy a poder tener la misma concentración, la misma atención a los detalles
que si estuviera descansado, que si estuviera tranquilo. Debo realizar ejercicio y estiramiento. Ejercicio, como les comentaba al inicio, nosotros debemos liberar toda esta carga que nos genera el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que haciendo ejercicio? Ahora pueden decir, no, pero es que en plena pandemia yo ya no puedo ir al gimnasio. No hay necesidad de un gimnasio. Hoy en día tenemos muchas facilidades por medio de la tecnología y YouTube saca muchos entrenamientos que podemos empezar a manejar, que podemos empezar a revisar. Ahora, no es que a mí no me gusta hacer ejercicio como lo son los tríceps, como lo son hacer abdominales, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer aeróbicos. O no, es que no me gustan los aeróbicos, haga rumba, ¿cierto? Que por internet usted puede encontrar infinidad de clases que pueden dar acá si no les gusta. O no, es que a mí no me gusta eso de rumba, a mí me gusta más hacer, no sé, sentadillas, ¿sí? Entonces, el ejercicio es muy importante. Los doctores y los médicos normalmente recomiendan que se hagan 2 horas al día de ejercicio, no extralimitándonos, ¿cierto? No haciendo el ejercicio con la carga más allá de la que yo puedo soportar, sino que sea medido, que sea algo que sea mm, con un autoconocimiento de mí mismo y que realmente yo logre decir, venga, es que yo no puedo cargar tanto peso, me toca un poquito más bajito, pero que cumpla con la rutina que estoy haciendo, ¿cierto? Y tener en cuenta que la rutina de ejercicio, nosotros no podemos hacer la misma rutina todos los días. Si ellos, normalmente los que han ido al gimnasio no me dejarán mentir, y es que nos separan entre tren superior y tren inferior, ¿cierto? Y te dan días, entonces el día 1 vas a hacer tren superior, el día 2 va a ser tren inferior y así lo vas alternando. Y en el tren inferior un día vas a trabajar glúteos, el otro vas a trabajar piernas y así. ¿Por qué? Porque como nosotros muchas veces venimos acostumbrados al sedentarismo, y yo todos los días trabajo el mismo músculo, pues ahí puedo llegar a generar una lesión. El estiramiento, entonces estirarnos, hacer pausas activas, estirar mis músculos antes de hacer ejercicio, o si no hoy no tengo tiempo ahorita de hacer ejercicio, pues por lo menos estirarme para que mis músculos recobren nuevamente su funcionamiento adecuado. Y el estiramiento, y acá hablamos de pausas activas, pero también las pausas activas no son netamente las físicas que normalmente conocemos, que es estirar las manos, estirar los pies, estirar el tronco, a pesar de que sí son importantes y deberíamos de siempre mantenerlas y hacer y realizarlas, pues el ideal es que yo también realice otro tipo de pausas. Hay pausas visuales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso distensiona un poco los músculos de mis ojos y ayuda a que yo no tenga más adelante una enfermedad visual que también me puede llegar a generar estrés en un futuro. También hay pausas cognitivas, entonces las pausas cognitivas son por medio de solución de problemas, por medio de acertijos, donde yo me divierta un poquito. Entonces hay unos jueguitos incluso por Play Store que nosotros podemos utilizar, que podemos descargar y también nos ayudan para hacer las pausas cognitivas. Ahora, no significa que todo el día yo me la pase haciendo pausas activas, ¿no? Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta unos 5 o 10 minuticos al día, y unos 10 minuticos en la mitad de la mañana y otros 10 minuticos en la mitad de la tarde, y con eso realmente yo empiezo a retomar de una mejor manera todo mi trabajo. Muchas veces lo vemos las pausas activas como un desperdicio de tiempo, algo que no quiero hacer, y resulta que no es un desperdicio de tiempo, una pérdida de tiempo, sino que es más bien una inversión, porque si yo voy, me despejo un momentico y vuelvo, pues voy a retomar con mucha más concentración lo que estaba haciendo. La alimentación saludable es supremamente importante.
Entonces, tener en cuenta que yo me debo alimentar 5 veces al día, pero las 5 veces al día en las que yo me alimento no significa que voy a comer las mismas porciones, que voy a comer exactamente igual como el almuerzo, ¿cierto? Como dicen por ahí, yo desayuno como rey, almuerzo como príncipe y ceno como mendigo, ¿cierto? Pero eso va también en la alta carga calórica que puede llegar a tener cada alimento. Yo no puedo, y lo que nos recomiendan normalmente los nutricionistas es que al final del día, si voy a comer un carbohidrato, que coma una carga calórica del carbohidrato muy limitada. Entonces puede ser una galletita integral, ¿cierto? Acompañado de una bebida y que la bebida no tenga azúcar, ¿no? Porque si yo ceno lo mismo que almuerzo, pues voy a tener consecuencias en mi cuerpo y eso finalmente me va a generar estrés. Cuando yo me alimento sanamente, mi cuerpo está más limpio y puede tolerar mucho más fácil las situaciones nuevas y amenazantes que se me pueden presentar y de esta forma puedo lidiar mucho mejor el estrés. Evitar consumir alcohol y drogas. Hay personas que normalmente dicen, no, es que yo tengo mucho estrés, voy a salir a fumarme un cigarrillito. Entonces el cigarrillo se convierte en el día unos 10 cigarrillos a veces, unos 6 cigarrillos, porque es que permanece todo el tiempo muy estresado y en vez de hacer pausas activas, su pausa activa es salir a fumar. Entonces acá es cuando vienen problemas respiratorios, empiezan a complicarse otros aspectos de mi salud y pasa también con el alcohol. He distinguido personas que dicen me quedé sin trabajo y yo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues por ahora voy a tomarme unas cervecitas para quitarme este estrés que tengo encima. Y en vez de buscar una solución que realmente sea efectiva y funcional, está refugiándose y como les comentaba hace un rato, uno tiene desde que va forjando toda su vida, va incluyendo unas formas de lidiar con el estrés que llamamos estilos de afrontamiento del estrés. Entonces, hay personas que tienen ese estilo de afrontamiento del estrés, fumar o beber cuando están estresados. Y esto finalmente no es un buen estilo de afrontamiento del estrés. El hecho de que yo haya cultivado a través de mi vida un estilo de afrontamiento del estrés no significa que sea adecuado. Por eso en muchas ocasiones yo también debería de trabajar en cómo yo estoy percibiendo el estrés y cómo yo lo estoy manejando, ¿cierto? Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento. Si no tienen preguntas o comentarios, que me escriban por favor por el chat que no los tienen para no sentirme ignorada un poquito, pero también para conocer si realmente me están escuchando. Entonces, por acá dicen que ninguno. En el momento no, perfecto. Ahora hay que tener en cuenta que una buena forma de poder manejar el estrés también es haciendo en mi tiempo libre actividades que realmente yo disfrute. Entonces, si en el hogar, en nuestro tiempo libre, y pasa mucho ahorita que estamos en cuarentena, que antes salíamos al centro comercial a almorzar o salíamos a darnos una vuelta al parque, ¿cierto? Y ya ahorita va a ser un poco más complicado, ¿no? O está siendo más complicado. Entonces, busquen actividades para realizar en su hogar, con su familia, o no, es que yo vivo solo. Bueno, algo que te guste, toca un instrumento musical si te apasiona, o no, a mí no me apasiona la música, pero sí me apasiona dibujar, me apasiona pintar, me apasiona pintar en óleo, no sé, ¿cierto? Entonces, busquen algunas actividades que les gusten. Si les gusta, por el contrario, leer un libro, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, pero encuentren actividades que disfruten, que les apasione, para que liberemos también esa carga negativa que a veces nos genera el día a día, ¿no? Y que nosotros hoy en día vivimos en una época
en la que todo es para allá, ¿cierto? Entonces vivimos a un ritmo acelerado. Ya ahorita que pues no nos tenemos que desplazar de la casa al trabajo, pues nos ahorramos como ese estrés del desplazamiento, pero ese estrés se puede representar también en muchas ocasiones en incremento de funciones porque tocó cambiar algunas cosas o surgieron algunos otros proyectos o por X o Y motivo. Entonces, cuando yo logro encontrar cosas que me apasionen, que me quitan esa carga emocional que puedo llegar a sentir en el día a día, pues va a ser mucho más beneficioso, ¿no? Si definitivamente yo veo que no puedo como lidiar con ese estrés que tengo, que ya nada me motiva, que ya nada me gusta, que trabajo con la cabeza agachada y porque es que me toca o si no, cómo recibo el dinero para pagar mis cosas, ¿cierto? Y hablo del tema laboral porque normalmente el estrés se presenta mucho más fuerte en el ámbito laboral, pero eso no significa que yo no pueda tener estrés por fuera de mi ámbito laboral. Si alguien está estudiando, si alguien está teniendo un proyecto por fuera de su ámbito laboral, pues de ahí también puede generar una alta carga de estrés, ¿cierto? Entonces, importante que si yo realmente no logro solventar ese estrés, que yo hable con una persona y me desahogue. ¿M? Que puede ser mi mamá, que es que no, yo no quiero preocupar a mi mamá, puede ser mi pareja, que es que no, yo no quiero preocupar a mi pareja, entonces busque un amigo, ¿sí? Pero lo importante es que si definitivamente yo no puedo liberar esa alta carga de estrés por medio de otras actividades, porque es que ya ni me motivo, pues que tenga la posibilidad de expresarlas. Expresar las emociones que estoy sintiendo son muy liberadoras. Por eso existimos los psicólogos, ¿cierto? Y si definitivamente yo digo, no, mire, ya traté de desahogarme, traté de buscar pasiones, pero es que ya ni siquiera eso me motiva a hacer, no me interesa hacer nada, me la paso todo el día incluso acostado durmiendo, porque eso puede ser un síntoma de depresión. Entonces, por el contrario, todo el día estoy durmiendo y durmiendo para salirme de esa situación estresante o por el contrario, se me quita totalmente el sueño y no sé qué hacer porque a las 11 12 de la noche estoy activo y mi mente no deja de funcionar. Y eso pasa cuando nosotros tenemos problemas significativos, ¿cierto? Eh, y como nos decía hace un rato, Alison, con su intervención inicial, pues en muchas ocasiones mis problemas dependen de la forma como lo percibo. Entonces, si yo percibo que mi problema es muy complicado, puede que otras personas digan, no, tu problema no es tan complicado, ¿cierto? Pero a mí me afecta en la manera como yo lo percibo. Eder, ¿tú vas a comentarnos algo? No, no, no. Ah, ok, es que vi que abriste el micrófono, entonces dije, quiere participar. Me alcancé a emocionar. Listo, entonces es muy importante que yo tenga en cuenta que si mi estrés no se quita con todas las alternativas que he realizado, yo puedo llamar a un proveedor de atención médica, puede ser por medio de mi EPS, que me ayude a solventar un poco esta situación. Ahora, en muchas ocasiones te generan medicamentos para bajar un poco este estrés. Yo lo que normalmente recomiendo es que el medicamento viene ya cuando a ti ya definitivamente por medio de terapia cognitiva, que es que te sientan y ven y charlemos de tu inconveniente y te brindan, o por medio, te brindan una orientación para que tú encuentres tus propias respuestas a lo que te está sucediendo. Si por medio de eso realmente ya agotando lo último no lo logras, pues ya sí toca tomar algún medicamento, pero creo que es la última alternativa, ¿m? Porque mi cuerpo tiene que ser también y ser capaz de percibir las cosas de una forma diferente. Ya si no lo logro, pues ya sí tome la última instancia, ¿no? Y yo les traía unos teléfonos adicionales que encontré
en los que ustedes pueden recibir alguna orientación y debemos tener en cuenta que no solamente puede ser estrés, sino que puede ser un tema psicosocial que se me puede estar presentando y que finalmente me genera estrés. Entonces acá encontramos por medio de la Cruz Roja Colombiana de la seccional del norte de Santander un WhatsApp que, a pesar de que es del norte de Santander, pues el WhatsApp lo manejan a nivel nacional y no tienen inconveniente con esto. Y hay atención psicológica en los otros contactos, donde se ubican 4 números telefónicos en los cuales ustedes pueden escribir por medio de WhatsApp, mensaje de texto, o pueden llamar cualquier día de la semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde si hay algo que les está quejando. Ahora hay que tener en cuenta que ahorita, por el tema de la pandemia, que todos estamos, el grupo familiar está todo en el mismo lugar todo el tiempo, posiblemente a alguien se le puede contagiar el estrés que yo tengo, porque el estrés se contagia un poco, ¿no? Entonces, si mi esposo está estresado por algo del trabajo, pues también me pone a mí tensa, puede pasar. Y si hay niños en el hogar y los niños están tensos porque antes tenían una rutina diferente y ya no la tienen, ¿cierto? Pues entonces hay que mirar la forma de cómo solventar esas situaciones de estrés, y a veces con los niños, a veces podemos nosotros cambiar nuestro propio pensar, nuestra propia percepción, pero a veces no de las otras personas. Y si el niño está estresado y me está haciendo pataletas, me está haciendo comportamientos rebeldes, pues, y no sé cómo manejarlos, pues pueden apoyarse en estos números, y que si la orientación posiblemente no es para ustedes personalmente, pues que sí tal vez puedan servir para lidiar algunas situaciones que puedan estar viviendo, ¿no? Bueno, entonces también debemos tener en cuenta que no podemos descuidar el relacionamiento cuando estamos estresados, ¿cierto? El relacionamiento hay que tener en cuenta que incluso de la forma como yo me relaciono puede llegar a surgir situaciones estresantes, y viceversa. Puedo tener estrés y dañar mis relaciones sociales. Entonces, por eso acá yo les coloco cuidado con el relacionamiento, porque a veces estamos tan estresados que me desquito con el primero que tengo al lado. Y resulta que esa persona ni siquiera a veces tiene la culpa de lo que me está sucediendo, sino que fue el primero que se me acercó, me desquité con esa persona y después tengo que agachar la cabeza y pedir perdón, ¿cierto? Entonces, debemos entender que lo único que yo tengo en cuenta en la comunicación no es solamente las palabras, no es solamente el lenguaje verbal que utilizamos, sino que debemos entender que yo tengo un lenguaje no verbal, que yo con una mirada le puedo decir al otro que estoy molesta, ¿cierto? Con la forma como me siento, puedo decirle a alguien que estoy tenso. ¿Mm? Y por medio de un lenguaje paraverbal, que el lenguaje paraverbal son todos los tonos que emito en mi comunicación, el tono de la voz, el volumen de la voz, todo esto nos expresa. Si yo le grito a alguien, en muchas ocasiones no es que solamente eleve el volumen de mi voz, sino que también use un tono inapropiado. Que a veces dicen, pero es que yo no lo grité, es que yo hablo así fuerte. Pero cuando nosotros ponemos un tono que es inapropiado, eso se siente, no solamente el volumen. Yo acá estoy utilizando, tal vez ustedes no, pues me están escuchando bien, pero no me están escuchando presencialmente al ladito mío, y yo acá estoy hablando duro, ¿cierto? Para que ustedes logren escucharme. Pero el tono que estoy utilizando no es agresivo, ¿cierto? Entonces, miren que si hay una diferencia entre el volumen y el tono. A veces decimos, no, es que yo hablo fuerte. Una cosa es que tú hables fuerte, otra cosa es que siempre le pongas un tonito feo a todo lo que dices, ¿verdad? Entonces, por eso hay que cuidar la forma como me comunico. Y también debo entender que hay 3 estilos de comunicación, que uno es el pasivo, que es cuando yo realmente me quedo con todo lo que siento por dentro, no lo expreso, ¿sí? Y por el contrario, me quedo siempre en silencio, me tratan mal y me quedo en silencio, no me gusta algo y siento que se equivocaron conmigo y me quedo en silencio.
¿Y qué va a pasar? Que voy acumulando situaciones estresantes y negativas y va a llegar un momento en el que ya no lo voy a decir de una forma asertiva, sino que voy a lograr explotar, ¿no? Entonces, importante no guardarme todo eso, no tener una comunicación pasiva. El otro extremo es la comunicación agresiva, entonces yo todo el tiempo exploto, no me gustó algo y te grito, no me gustó algo y te ofendo, no me gustó algo y te señalé con el dedo, no me gustó algo y te miré mal, ¿cierto? Entonces, tampoco debemos irnos al extremo. Casi que yo debería de equilibrar esas dos cosas entre la pasiva y la agresiva para tener una comunicación asertiva y es que tengo que aprender a manejar un tono adecuado, un lenguaje corporal adecuado al decir las cosas y al expresarlas, pero también debo expresarlas, no me debería de quedar con eso. Si en el momento yo estoy muy estresado por alguna situación que pasó con una persona y no me considero en la capacidad en el momento de ser asertivo, es mejor alejarme un momento, ir a tomarme un vasito de agua o respirar aire y ya cuando esté un poco más tranquilo y más calmado, ahí sí acercarme a la persona y decirle, mira, no me gustó lo que hiciste, me parece que sí deberíamos de tener un compromiso de tu parte para cambiar ese comportamiento hacia mí porque realmente no me hace sentir bien, ¿sí? Pero todo es la forma como lo expresamos y cómo lo comunicamos. También les traigo hoy una sugerencia de un libro que se llaman Los Cuatro Acuerdos, que nos habla de la sabiduría tolteca y es del autor Miguel Ruiz. Ese libro lo pueden encontrar incluso por internet. En PDF lo logran ubicar. Súper recomendado. Entonces nos da 4 acuerdos. Uno es honra tus palabras. Entonces nos dice que si yo predico, aplico, ¿no? Entonces si yo realmente digo o exijo algo, también debo hacerlo, incluso dar el ejemplo para que los demás me respeten cuando yo hago una sugerencia, ¿no? El no suponer, entonces no suponer, no, si tengo una duda debo aclararla, si tengo alguna sospecha es mejor preguntarla, porque a veces nos hacemos ideas en nuestra mente y creemos que está pasando algo y resulta que no está pasando eso y son cosas que yo me estoy metiendo en mi cabeza. Entonces eso me genera estrés. Por ponerles un ejemplo, es que yo creo que mi pareja me está haciendo infiel. Y puede que no, ¿cierto? Posiblemente está muy ocupado, está en otras cosas, pero no necesariamente es que te esté siendo infiel. Entonces, si tú sospechas, es mejor aclararlo. Y a esto viene que hay una serie por Netflix, no recuerdo el nombre, se los quedo debiendo, pero trataba de que la señora del hogar le fue infiel a su marido porque ella creía que él le estaba siendo infiel porque él estaba muy ausente en el hogar. Y resulta que después de un mes se dio cuenta que él estaba ausente era porque le estaba haciendo un regalo muy especial para el aniversario. Entonces, eh, por no querer aclarar este tipo de situaciones, a veces podemos cometer errores muy grandes y que eso nos puede llegar a generar un estrés increíblemente alto. No te tomes nada como personal. Eso también nos ayuda mucho a lidiar con el estrés porque, como nos decía Alison, hay formas de percibir las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo no lo percibo como algo personal hacia mí, no le voy a dar el poder de que me genere una herida o de que me genere una emoción negativa. Simplemente me voy a tomar el papel de ponerme en los zapatos del otro y comprender que posiblemente el otro esté pasando por alguna situación y que tal vez me quiso lastimar, pero que esa persona me está lastimando porque algo lo está lastimando a él, ¿sí? Y pasa cuando me acerco a una persona que está estresada y me contesta de una forma inapropiada y si yo tengo la capacidad de no tomarme nada personal, puedo decir, oiga, esta persona se desquitó conmigo, pero no es que me esté lastimando a mí o que lo haga con esa intención, sino que simplemente se está desahogando y fui la primera persona que se le apareció para desahogarse, ¿cierto? Entonces entender que posiblemente el problema que está sucediendo no es tuyo, sino de la otra persona. ¿Mm?
Entonces, también hay situaciones de situaciones, porque yo realmente si cometí algo, ¿cierto? Pues debo mejorarlo, pero entender que el problema no es hacia mí, sino hacia el comportamiento que tal vez estoy expresando. A veces decimos, es que esta persona me trata así, es porque yo siempre le he caído mal y yo no sé por qué le caigo mal. Y a veces puede que yo sí esté fallando, ¿cierto? Entonces, también hay que autoanalizarnos y decir, oiga, no es algo personal conmigo, sino que si yo modifico este comportamiento, tal vez pueda solucionar el inconveniente. ¿Mm? O si definitivamente la persona tiene algo contra mí y yo no estoy haciendo nada que le ofenda, pues comprender ahí sí que tal vez el problema es de la otra persona, que algo le está pasando y se desquita. Haz siempre lo mejor. Entonces, si yo invierto mi tiempo en hacer las cosas bien desde un principio, hacerlas con calidad, esforzarme, pues voy a siempre a quitarme una carga de estrés porque los resultados van a ser satisfactorios y van a ser óptimos y no voy a tener que estresarme más adelante porque algo me salió mal, porque cometí algún error. Y si lo cometo sin intención, a pesar de que me esfuerzo, pues darme también la posibilidad de aprender de ese error. Todo depende cómo yo perciba la situación. Bueno, quisiera conocer si tienen alguna duda, alguien que quiera complementar algo totalmente bienvenido. Estamos muy calladitos. Entonces quisiera conocer, por favor, por el chat si no tienen preguntas, si no tienen dudas, que me lo manifiesten. Si tienen algún comentario complementario, bienvenido. Con mucho gusto, María Alejandra. Espero que les haya servido toda esta información, no solo para ustedes, como les comentaba, sino también para ahorita en plena pandemia, para su familia, porque realmente todo lo que nos pase a nosotros, si todos estamos en el mismo lugar, vamos a estar como todos en un solo ambiente y lo que pase con uno puede llegar a contagiar a los demás. Bueno, con mucho gusto. Veo que no hay preguntas. Quisiera saber si alguien quiere complementar algo, tal vez, o si definitivamente no. Por acá dicen muchas gracias. Catherine, muchas gracias y qué pertinente pues esta capacitación en estos momentos en los que hemos atravesado un periodo muy largo de aislamiento y que el estrés ha sido uno de los pioneros, digamos, en esos aspectos de salud mental. Aprender a controlarlo, aprender a manejarlo, pues es indispensable para que, como tú lo dices, podamos afrontar la adaptación a este nuevo cambio. Entonces siento que muy importante, muy interesante la capacitación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Natalie. Espero que para todos haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, muy amable. Dios le pague. Con mucho Gracias. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, te agradezco la grabación porque nosotros tenemos un aula virtual acá en la contaduría donde subimos todas las capacitaciones. Entonces, te agradezco la grabación. Muchas gracias. Sí, te la envía, como te comentaba, te la envía Catherine Araque, que ella en este momento está grabando, entonces ella te está escuchando. Ah, bueno, tan bella, muchas gracias. Que estén Bueno, muy bien. que les vaya muy bien, excelente día. Chao.